Buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es Cris Cordero y mi tema es el tejido muscular cardíaco. En cuanto a las generalidades, se creía que el tejido muscular cardíaco era una red sincitial multinucleada consistente en fibras ramificadas que no tenían extremos. Con el microscopio electrónico de transmisión se observó que las fibras están compuestas por células musculares unidas en sus extremos por uniones intercelulares. Los espacios semejantes a hendiduras entre las fibras se denomina endomisio, que por donde pasan las estructuras vasculares. También tienen los mismos tipos y la misma organización de los filamentos contráctiles que el músculo esquelético. Las fibras musculares cardíacas tienen un mismo patrón general de estrías transversas que las fibras musculares voluntarias, pero están atravesadas por bandas cruzadas bien teñidas, denominadas los discos intercalares, que atraviesan fibras de modo lineal o con frecuencia como contrahuellas en una escalera. Los discos intercalares representan los límites entre las células de que se compone cada fibra. En sí, los discos intercalares son sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas. Esta adhesión célula-célula es lo que va a formar las fibras de longitud variable. Las fibras musculares cardíacas están compuestas por numerosas células cilíndricas dispuestas extremos con extremos, aunque las células musculares cardíacas en una fibra pueden unirse con dos o incluso con más células a través de los discos intercalares. El miocardio es involuntario, incluso se contrae espontáneamente sin ninguna inervación alguna. La contracción se inicia por la despolarización espontánea de células marcapasos especiales que se sitúan en una parte del corazón conocida como tejido marcapaso, que recibe una inervación del sistema nervioso autónomo o del SNA. El latido cardíaco tiene su origen en las células del miocardio o en las células del marcapaso. Solamente la frecuencia de su contracción está regulada por el sistema nervioso autónomo. Las fibras normales del miocardio y un sistema de fibras especializadas en la transmisión de impulsos distribuye el impulso de la contracción proveniente del tejido de marcapaso por todo el corazón, por lo que se contraen primero las aurículas, luego los ventrículos, en una secuencia sincronizada de 70 latidos por minuto en reposo. La estructura del músculo cardíaco. La mayoría de las células posee un solo núcleo, aunque algunas podrían tener dos. Los núcleos son un poco más grandes que los de las fibras musculares estriadas y ocupan una posición central, lo cual es la principal característica que ayuda a diferenciarlas. Los núcleos son subsarcolémicos, eso quiere decir que están por debajo del sarcolema. A comparación con las fibras estriadas voluntarias, las fibras del miocardio van a asemejar a las fibras esqueléticas con una diferencia de que está rodeada por una membrana basal. La estructura del músculo cardíaco, en este caso voy a mencionar las miofibrillas. Las miofibrillas también son un componente importante. Las miofibrillas se anastomosan de diámetro variable en vez de estar separadas y tener forma cilíndrica como en el caso del músculo estriado voluntario. Las miofibrillas del músculo se separan para rodear el núcleo y así van a delimitar una zona yuxtanuclear bicónica en donde se concentran los orgánulos celulares. En las hendiduras que hay entre las miofibrillas y en los polos del núcleo poseen mitocondrias abundantes que van a indicar la necesidad constante de energía de este tipo de músculo. También en los polos se encuentra el aparato de Golgi, gránulos de pigmento de lipofuscina, estos particularmente en ancianos, y gránulos de glucógeno. La estructura del músculo cardíaco en los gránulos atriales. Los gránulos auriculares o atriales son una característica adicional del sarcoplasma propias de las células de las paredes auriculares.
En las células musculares auriculares se ubican en los polos del núcleo un número dado de gránulos secretorios electrodensos con un diámetro que, según el libro de Ham, es de 100 a 450 nanómetros y según Ross es de 0.3 a 0.4 micrómetros. También se concentran en el citoplasma yuxtanuclear. Se limitan a las aurículas y están más abundantes en la pared derecha que en la pared izquierda. Estos gránulos contienen dos hormonas peptídicas, es el factor natriurético atrial, ANF, y el factor natriurético encefálico, BNF. El factor natriurético auricular se libera como una respuesta a la dilatación de las aurículas y media tal excreción. Participa en la regulación de la presión y de volúmenes sanguíneos mediante efectos directos como la velocidad de excreción renal de sodio, potasio y agua, el tono del músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos, la velocidad de secreción de la aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y los centros de regulación de la presión sanguínea y excreción de agua. En la insuficiencia cardíaca congestiva, la concentración de BNF o factor natriurético encefálico va a incrementar. Las mitocondrias y los gránulos de glucógeno. Además de la mitocondria yuxtanuclear, las células musculares cardíacas se caracterizan por presentar grandes mitocondrias que están muy apretadas entre las miofibrillas. Estas mitocondrias voluminosas con frecuencia se extienden por toda la longitud de un sarcómero y contienen numerosas crestas muy juntas. Las concentraciones de gránulos de glucógeno también se localizan entre las miofibrillas. Por lo tanto, las estructuras que almacenan energía, que serían los gránulos de glucógeno, y las estructuras que liberan y recapturan energía, que son las mitocondrias, se ubican contiguas a las estructuras denominadas miofibrillas, que van a utilizar esta energía para poder impulsar la contracción. Los discos intercalares. Los discos intercalares consisten en uniones entre las células musculares cardíacas. En los discos intercalares se observa que las membranas celulares que cubren los extremos de las células contiguas se interdigitan de manera extensa y están conectados entre sí por tipos especiales de complejos de unión. Cada disco intercalar cruza una fibra del miocardio en el nivel de las líneas Z, incluso si lo hace de forma escalonada. Con el microscopio óptico, el disco aparece con una estructura lineal bien teñida que está orientada en forma transversal con respecto a la fibra muscular. A menudo consiste en segmentos cortos dispuestos en forma de peldaños de una escalera. Las porciones transversas del disco, que se sitúan al nivel de la línea Z, están conectadas entre sí por porciones longitudinales del disco. Entonces, retomando lo dicho anteriormente, el disco intercalar va a tener dos componentes, un componente transversal y un componente lateral o longitudinal. El componente transversal cruza las fibras en ángulo recto con respecto a las miofibrillas. El componente transversal es análogo a las contrahuellas de los escalones de una escalera, mientras que el componente lateral, que no es visible en el microscopio óptico, ocupa una serie de superficies perpendiculares al componente transversal y se ubica paralelo a las miofibrillas. El componente lateral es en cambio análogo a las huellas de los escalones de una escalera. Ambos componentes del disco contienen uniones célula-célula especializadas entre las células musculares cardíacas contiguas. Las uniones intercelulares en sí se pueden encontrar tres tipos: la fascia adherens o unión de adherencia, la mácula adherentes o desmosomas y las uniones de hendidura o uniones de comunicación.
La fascia adherens es el principal constituyente del componente transversal del disco intercalar. Sostiene las células musculares cardíacas por sus extremos para formar una fibra cardíaca funcional. Siempre aparece como un límite transversal entre las células musculares cardíacas. Tiene un espacio intercelular entre las células contiguas que se llena con un material electrodenso semejante al hallado en la zonula adherens de los epitelios. La fascia adherens sirve como el sitio en el que los filamentos delgados del sarcómero terminal se fijan a la membrana plasmática. Las uniones intermiofibrilares tienen la forma de un parche en vez de formar un cinturón continuo como era en el caso de los epitelios. La mácula adherens. Estas unen las células musculares individuales entre sí, se caracterizan por la presencia de una placa de material electrodenso en la cara sarcoplásmica del sarcolema, misma que fija los filamentos intermedios que contienen desmina, bimentina y constituyen el andamiaje que rodea a cada miofibrilla. Son sitios de adhesión intercelular particularmente resistente, que evita la separación de células miocárdicas adyacentes cuando se contraen. La mácula adherens ayuda a evitar a que las células se separen ante la tensión de las contracciones regulares repetidas. Refuerzan la fascia adherens y se encuentran tanto en el componente transversal como en el lateral. Las uniones de hendidura o las uniones de comunicación. Estas constituyen el principal elemento estructural del componente lateral del disco intercalar. Permiten la comunicación eléctrica directa entre las células miocárdicas adyacentes debido a su permeabilidad iónica y así dejan que las macromoléculas de información pasen de una célula a otra. Este intercambio permite que las fibras musculares cardíacas se comporten como un sinsitio al tiempo que retienen la integridad y la individualidad celular. La posición de las uniones de hendidura sobre las superficies laterales de los discos intercalares las protegen de las fuerzas generadas durante la contracción. Los discos intercalares tienen varias funciones, entre esas están que aportan la unión resistente que se requiere entre las células que componen una fibra miocárdica, transmiten la fuerza de tracción y permiten la comunicación eléctrica entre dichas células, de modo que el impulso de contracción se disemine de una célula a otra. En esta diapositiva podemos observar un esquema sobre las uniones intercelulares, se encuentran los desmosomas, la fascia adherens y las uniones de hendidura. En el lado derecho se presenta una fotografía microscópica también de las uniones intercelulares. Aquí se encuentra la mácula adherens. En este caso es la unión de hendidura. Y de este lado se puede observar la fascia adherens. El retículo sarcoplásmico. En las células musculares cardíacas, el retículo sarcoplásmico se organiza en una red individual a lo largo del sarcómero, que se extiende de una línea Z a la otra línea Z. El retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco no está tan bien organizado como el músculo esquelético, es decir, no separa las haces de los miofilamentos en miofibrillas bien definidas. Las células del miocardio tienen un retículo sarcoplásmico bastante menos desarrollado que el de las fibras musculares estriadas y carece de las grandes cisternas terminales que se pueden observar en las fibras esqueléticas. Los túbulos T. Los túbulos T del músculo cardíaco penetran en los haces de miofilamentos a la altura de la línea Z, entre los extremos del retículo sarcoplásmico. Por consiguiente, hay un solo túbulo T por cada sarcómero en el músculo cardíaco. Pequeñas cisternas terminales del retículo sarcoplásmico interaccionan con los túbulos T para formar una diada a la altura de la línea Z. La lámina externa se adhiere a la membrana plasmática imaginada del tubo T
al penetrar en el citoplasma de la célula muscular. Los elementos terminales del retículo sarcoplásmico de unión relacionados con los túbulos T son relativamente pequeños y no forman cisternas terminales continuas, a manera de collar alrededor de las miofibrillas. Los túbulos T son más grandes y más abundantes en el músculo cardíaco ventricular que en el músculo esquelético. Sin embargo, son menos numerosos que en el músculo cardíaco atrial. El papel del calcio extracelular en la contracción cardíaca. En contraste con las fibras de los músculos estriados voluntarios, en que la concentración de iones de calcio en el interior de las miofibrillas depende únicamente de su transferencia hacia el exterior o interior del retículo sarcoplásmico, las células del miocardio poseen reservas intracelulares más limitadas de tales iones, ya que su retículo sarcoplásmico es más pequeño y carece de grandes cisternas terminales. Sin embargo, la despolarización del sarcolema de una célula del miocardio permite que algo de calcio extracelular de las células entre por medio del sarcolema y de los túbulos T. El paso de calcio desde la luz del túbulo T al sarcoplasma de la célula muscular cardíaca es indispensable para el inicio de la contracción. En el tejido muscular esquelético, la despolarización de la membrana del túbulo T activa las proteínas sensoras de voltaje o DHSR, que son similares en estructura y función a los conductos de calcio. A diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético, la despolarización de larga duración en el músculo cardíaco activa las proteínas sensoras de voltaje o DHSR y estimula su lento cambio de conformación hasta convertirse en conductos de calcio funcionales. Por consiguiente, en esta primera etapa del ciclo de la contracción del músculo cardíaco, el calcio a la luz del túbulo T se transporta hacia el sarcoplasma de la célula muscular cardíaca, lo cual abre los conductos con compuerta de liberación de calcio en los sacos terminales del retículo sarcoplásmico. Además, se facilita por la anchura de los túbulos T mayor que tiene este tipo de músculo. Estos conductos del retículo sarcoplásmico están compuestos por la isoforma y los receptores de rianodina R y R2, que es la isoforma principal en el músculo cardíaco. Este mecanismo de liberación de calcio activado por calcio causa una rápida liberación de calcio que va a llegar a las miofibrillas para provocar una contracción según la ley del todo o nada, los cuales son idénticos a los del músculo esquelético. Las diferencias entre la iniciación de las contracciones del músculo cardíaco y del esquelético, la despolarización de la membrana de duración más larga y la activación de los conductos de calcio sensibles al voltaje en la pared del túbulo T, provocan un retraso de aproximadamente unos 200 milisegundos desde el comienzo de la polarización en la contracción muscular cardíaca. Además, a diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético, la liberación sola de calcio del retículo sarcoplásmico no va a ser suficiente para iniciar la contracción muscular cardíaca. Las células musculares especializadas de conducción cardíaca o células de Purkinje exhiben una contracción rítmica espontánea. La contracción espontánea intrínseca o latido del músculo cardíaco se observa tanto en las células musculares cardíacas embrionarias como en las células musculares cardíacas de cultivos de tejidos. El latido cardíaco se inicia, se regula localmente y se coordina por células musculares cardíacas modificadas que estén especializadas y se denominan células de conducción cardíaca. Estas células se organizan en nódulos y fibras de conducción muy especializadas denominadas las fibras de Purkinje, que generan y transmiten con rapidez el impulso contráctil y en una secuencia bastante precisa.
A diferencia de las células musculares cardíacas, las células de las fibras de Purkinje son más grandes y sus miofibrillas se localizan en gran parte en la periferia celular. El citoplasma entre el núcleo y las miofibrillas ubicadas en la periferia se tiñen muy poco debido a la gran cantidad de glucógeno presente en esta parte de la célula. Las fibras de Purkinje en su mayoría carecen de túbulos T. En algunas ocasiones se puede encontrar algunos túbulos T y su frecuencia va a depender del tamaño del corazón. En los nódulos terminan las fibras nerviosas simpáticas y las parasimpáticas. La estimulación simpática acelera el latido cardíaco porque aumenta la frecuencia de los impulsos transmitidos a las células de conducción cardíaca. La estimulación parasimpática torna más lento el latido cardíaco porque disminuye la frecuencia de los impulsos. Los impulsos transmitidos por estos nervios no inician la contracción, sino que solo modifican la frecuencia de la contracción cardíaca intrínseca por sus efectos sobre los nódulos. El mecanismo de contracción. Los fenómenos que conducen a la contracción del músculo cardíaco pueden resumirse en una serie de pasos. Primero, la contracción de la fibra muscular cardíaca se inicia cuando la despolarización de la membrana celular propagada junto con las fibras de Purkinje alcanza su destino entre los miocitos cardíacos. Segundo, la despolarización general se extiende sobre la membrana plasmática de la célula muscular, lo que causa la apertura de los conductos de sodio activados por voltaje. El sodio va a entrar a la célula. Tercero, la despolarización general continúa a través de las membranas de los túbulos T. Cuarto, las proteínas sensoras de voltaje DHSR de la membrana plasmática de los túbulos T van a cambiar su conformación hasta convertirse en conductos de calcio funcionales. Quinto, el aumento de la concentración citoplasmática de calcio va a abrir los conductos con compuertas para la liberación de calcio. La R1 y la R2 también van a ser liberadas en el retículo sarcoplásmico. Sexto, el calcio se libera con rapidez del retículo sarcoplásmico e incrementa la reserva de calcio que ingresó al sarcoplasma a través de los conductos de calcio en la membrana. Séptimo, el calcio acumulado se difunde hacia los miofilamentos donde se va a fijar a la porción TNC del complejo de troponina. Octavo, se va a iniciar el ciclo de los puentes transversales, muy semejante a los del músculo esquelético. Y noveno, el calcio va a ser devuelto hacia el retículo sarcoplásmico, donde se concentra y es capturado por la calsecuestrina, que es una proteína fijadora de calcio. Es decir, que al final se bombean de nuevo los iones de calcio al retículo sarcoplásmico, lo que va a originar la relajación. La importancia del calcio extracelular es tal que el corazón va a dejar de latir en su ausencia. Por tanto, el calcio extracelular, tanto como el intracelular, participan en la contracción cardíaca. Crecimiento, lesión y reparación. En cuanto al crecimiento, el miocardio responde al aumento en las demandas funcionales mediante el incremento del tamaño de sus fibras existentes, es decir, una hipertrofia compensatoria. Una lesión localizada del tejido muscular cardíaco con muerte de las células se repara con la formación de un tejido conjuntivo fibroso o un tejido cicatrizal fibroso. En consecuencia, la función cardíaca se interrumpe en el sitio de la lesión. Este patrón de lesión y reparación se observa en el infarto del miocardio, o IM. La confirmación del IM
en una persona puede hacerse a través de la detección de los marcadores específicos en la sangre. Estos marcadores son las subunidades TNI y TNT del complejo de la troponina cardíaca. Suele aparecer en la circulación desde unas 3 a 12 horas después del infarto miocárdico. La concentración de TNI permanece elevada hasta 2 semanas desde el momento que se produjo la lesión inicial. Por consiguiente, se considera un marcador excelente para el diagnóstico de este infarto. Las células musculares cardíacas maduras tienen la capacidad de dividirse. Antes se creía que las células musculares cardíacas destruidas no podían ser reemplazadas por nuevas células musculares. Pero estudios recientes de corazones extraídos de pacientes que recibieron trasplantes detectaron núcleos en proceso de mitosis. Si bien la cantidad de núcleos mitóticos en estos corazones es muy escasa, tan solo del 0.1%, el fenómeno indica que las células dañadas poseen el potencial de ser reemplazadas. En un futuro, tal vez sea posible desarrollar algún método que induzca la regeneración del músculo cardíaco humano para poder reemplazar las células dañadas con tejido sano. Las fuentes bibliográficas que se usaron son Histología de Ross, séptima edición, e Histología de Ham, novena edición. Muchas gracias. A ver qué está grabando. Muy buenos días, distinguida doctora Miranda y honorables compañeros. Continuando con los temas, vamos a encontrarnos con el músculo liso. Sabemos que el músculo liso en general se va a presentar en forma de haces o también en láminas de células fusiformes alargadas que también van a poseer finos extremos aguzados. Las células musculares lisas también van a conocerse como fibras, que estas de aquí van a carecer de un patrón estriado que usualmente se encuentra en los músculos, tanto cardíaco como el músculo esquelético. Tiene una longitud aproximadamente de unos 20 milímetros en las paredes de los pequeños vasos sanguíneos y alrededor de unos 200 milímetros en la pared del intestino. Incluso pueden alcanzar los 500 milímetros en la pared del útero durante la gestación. Las células musculares lisas van a estar interconectadas por uniones de hendidura, que estas de aquí van a ser uniones de comunicación especializadas que van a estar interlazadas entre las células. Las pequeñas moléculas o iones pueden pasar de una célula a otra a través de dichas uniones mencionadas y va a proveer vínculos de comunicación que se encargarán de regular la contracción de las o también de la lámina completa del músculo liso. Bueno, sabiendo que debido a las concentraciones de tanto la actina como la miosina que va a contener, el citoplasma del músculo liso se va a teñir de una manera bastante uniforme, como podemos apreciar en esta imagen, y debido a la que está presentado de una manera bastante uniforme en las preparaciones de rutina coloreadas con hematoxilina y eosina. Los núcleos de los músculos lisos se van a ubicar en el centro de la célula y con frecuencia tienen un aspecto de tirabuzón en el corte longitudinal. Esta característica se debe usualmente a la contracción de la célula durante la fijación y también suele ser útil para distinguir dichas células musculares lisas de los fibroblastos en los cortes histológicos de rutina. En cambio, en una célula no contraída, el núcleo aparece como una estructura alargada con bordes romos ubicado en el centro del eje celular. Cuando este núcleo queda incluido en un corte transversal de una fibra muscular lisa, va a aparecer como una silueta redondeada o circular sin importar que la célula esté contraída o esté relajada. Entonces, como estamos viendo en esta imagen, vamos a encontrar el corte longitudinal y el corte transversal. Como había mencionado ya, las características principales de estos es que el corte longitudinal, el núcleo, se va a ubicar en el centro de la célula y con frecuencia tienen un aspecto de tirabuzón.
Por el otro lado, observamos que en el corte transversal va a aparecer como una silueta redondeada o circular. Bueno, aquí les coloqué unas imágenes sobre la capa interna y también la capa externa. Unas características importantes de estas dos es que la capa interna, es decir, las celdas individuales, varían en diámetro según su ubicación dentro de la celda. Estas secciones transversales a través del medio de las células tienen núcleos ubicados en el centro, generalmente rodeados por una región no teñida. Por otro lado, vamos a encontrar a la capa externa en el músculo liso relajado. Estos núcleos se van a alargar con extremos redondeados. Cuando estos se contraen, los núcleos se tuercen, se retuercen o vuelven a torcerse, y el citoplasma va a ser rosado, no estriado y con pocos detalles. Bueno, la estructura del músculo liso, sabemos que las células musculares lisas van a poseer un aparato contráctil de filamentos delgados y gruesos y un citoesqueleto de filamentos intermedios de desmina y también bimentina. Es decir, que el resto del sarcoplasma va a estar repleto de filamentos delgados que van a formar una parte del aparato contráctil. Estos filamentos son gruesos de miosina y están dispersos por todo el sarcoplasma de la célula muscular lisa. Estos de aquí también van a ser muy lábiles y tienden a desaparecer durante la preparación del tejido. Pero sin embargo, estos también se pueden utilizar también como técnicas especiales para retener la integridad estructural de los filamentos gruesos y así poder identificarlos con el MEP. Los filamentos delgados en una célula muscular lisa van a estar tanto adheridos a las densidades citoplasmáticas o también a los cuerpos densos que son visibles entre los filamentos. También estas estructuras se distribuyen por todo el sarcoplasma en una red de filamentos intermedios de la proteína desmina. También los filamentos intermedios van a formar parte del citoesqueleto celular. Nótese que dicha célula muscular lisa va a contener filamentos de bimentina, además de los filamentos de desmina. Bueno, aquí vamos a encontrar a los componentes del aparato contráctil en las células musculares lisas, que son los siguientes. Bueno, vamos a encontrar a los filamentos delgados que van a contener actina, la isoforma muscular lisa de la tropomiosina y dos proteínas específicas del músculo liso, la caldesmona y la calponina. No hay troponina asociada con la tropomiosina muscular lisa. La actina participa en la interacción generadora de la fuerza con las moléculas de miosina del músculo liso. La investigación señalada va a mostrar que la posición de la tropomiosina en el filamento de la actina va a estar regulada por la fosforilación. Ya también vamos a encontrar que otro de los elementos, que son los filamentos gruesos, que estos de aquí van a contener miosina del músculo liso y difieren levemente de los que se encuentran en el músculo esquelético. También estos van a estar compuestos por 2 cadenas pesadas de polipéptidos y 4 cadenas ligeras. Sin embargo, la estructura de estos filamentos son gruesos en el músculo liso, son diferentes de aquellos que están usualmente en el músculo esquelético. En lugar de tener una disposición bipolar, las moléculas van a estar orientadas en una dirección en un lado del filamento. Otro elemento, vamos a encontrar la sinasa de las cadenas ligeras de la miosina. Es una enzima de alrededor de 130 kilodalton hasta 150 kilodalton, que este de aquí va a ser importante en el mecanismo de contracción en el músculo liso y va a iniciar el ciclo de la contracción después de la activación por el complejo de calmodulina. Uno de los pocos últimos elementos que encontramos va a ser la calmodulina, que es una proteína fijadora
de, de, calmodulina de alrededor de unos 17 kilodalton y va a estar relacionadas con la TNC del músculo esquelético. Y por último, vamos a encontrar a la actinina, que es una proteína de alrededor de 31 kilodalton, que va a formar el componente estructural de los cuerpos densos. Bueno, los cuerpos densos van a proveer un sitio de fijación para los filamentos delgados y por supuesto que también para los filamentos intermedios. Los cuerpos densos van a contener también una variedad de proteínas de placa de adhesión, incluida la de la actinina, que fijan dichos filamentos tanto delgados como intermedios al sarcolema en forma directa o indirecta. Este de aquí también va a cumplir un papel fundamental importante en la transmisión de las fuerzas contráctiles que van a ser generadas dentro de la célula hacia la superficie celular. Lo que este de aquí va a provocar la alteración de la forma de la célula. Los cuerpos densos son análogos intracelulares de las líneas Z del músculo estriado. También va a sustentar este concepto el hallazgo de los cuerpos densos, si bien con frecuencia sabemos que estos de aquí se van a observar como pequeños cuerpos electrodensos, irregulares y también aislados. Y también pueden aparecer como estructuras incluso lineales irregulares. La contracción en los músculos lisos se va a iniciar por una variedad de impulsos que incluyen los estímulos mecánicos, eléctricos y por supuesto que químicos. Bueno, los mecanismos que causan la contracción de dichas células del músculo liso van a ser diferentes de las células del músculo estriado. El músculo liso tiene diversos mecanismos de transducción de señales que van a iniciar y van a modular la contracción de sus células. Todos ellos conducen la elevación de la concentración intracelular que va a ser la responsable directa de la contracción muscular. Por lo tanto, la contracción muscular puede desencadenar algunos factores, como son los impulsos mecánicos, como el estiramiento pasivo del músculo liso vascular. Los impulsos mecánicos van a activar los conductos iónicos mecanosensibles, que esos aquí van a conducir al inicio de la contracción muscular espontánea, es decir, el reflejo miógeno. Encontramos a las despolarizaciones eléctricas como las que ocurren durante la estimulación nerviosa del músculo liso, la liberación de los neurotransmisores de acetilcolina y noradrenalina de sus terminaciones nerviosas y también sinápticas. Estas de aquí entonces van a estimular los receptores ubicados en la membrana plasmática neuronal y van a cambiar el potencial de la membrana. Los estímulos químicos, como los producidos por la angiotensina 2, la vasopresina o incluso el tromboxano A2, que estos de aquí van a actuar sobre receptores de la membrana celular específicos y también van a conducir a la contracción muscular. Entonces, estas sustancias van a utilizar mecanismos de segundo mensajero que no van a requerir de la generación de un potencial de acción y la despolarización celular para desencadenar la contracción. Los mecanismos de segundo mensajero más comúnmente utilizados por el músculo liso son los mecanismos del inositol 1,4,5 trifosfato y también los acoplados a la proteína G y por último del óxido nítrico. Las células musculares lisas van a carecer de un sistema T. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es que un aspecto característico de las células musculares lisas es la presencia de gran cantidad de invaginaciones de la membrana celular que aparecen caviolas bajo la membrana plasmática y con frecuencia cercanas a las pocas cisternas del retículo endoplasmático liso. Estas de aquí entonces se van a encontrar en las vesículas citoplasmáticas. Se cree que dichas invaginaciones de la membrana celular
y las vesículas subyacentes con el retículo endoplasmático liso van a funcionar entonces de una manera análoga al sistema T del músculo estriado para entregar al citoplasma las concentraciones intracelulares de dicho factor es muy importante en la regulación de la contracción del músculo liso. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. A continuación vamos con la contracción del músculo liso, que se inicia por un cambio mediado por calcio en los filamentos gruesos que utiliza el sistema calmodulina sinasa de las cadenas ligeras de la miosina. El calcio, que proviene del exterior, se une a una proteína llamada calmodulina y forma un complejo calcio-calmodulina. Este complejo va a interactuar con una enzima que es la sinasa de la cadena ligera de la miosina dependiente de calmodulina. Cuando se produce la unión de la calmodulina con la cadena ligera de la miosina dependiente de calmodulina, esto produce que se active la enzima y realizan la fosforilación de la cadena reguladora de la miosina. En la fosforilación, estos grupos fosfatos quedan esterificados a las cadenas ligeras de la miosina, que tienen un papel regulador, activando el sitio de fijación para la actina en la cabeza de miosina. Se puede observar que la cabeza de miosina se une a la actina. Esta miosina tiene la capacidad de realizar la hidrólisis del ATP, liberando la energía para que se produzca un tirón de fuerzas. Así se flexiona la cabeza de miosina, arrastrando los filamentos delgados y produciendo la contracción muscular. Esta fosforilación ocurre lentamente y con frecuencia toma hasta un segundo alcanzar la contracción. Para la relajación debe existir una desfosforilación. Cuando se desfosforila, la cabeza de la miosina se disocia de la actina. Además, la desfosforilación promueve el desarmo de los filamentos de miosina y el regreso de la miosina a su estado de plegado inactivo. Las células musculares lisas y las células no musculares que se contraen mediante este mismo mecanismo son capaces de tener contracciones sostenidas durante lapsos prolongados con el uso de solo el 10% del ATP que utilizaría una célula muscular estriada para realizar el mismo trabajo. Además de la fosforilación normal de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina, las células musculares lisas poseen un mecanismo secundario que les permite mantener una contracción prolongada gastando un mínimo de ATP. Este mecanismo se detecta, por ejemplo, en los músculos lisos vasculares y se utiliza para mantener la fuerza de contracción durante un largo tiempo. Este llamado estado de trabado de la contracción del músculo liso ocurre después de la fosforilación inicial de la miosina dependiente de calmodulina. La cabeza de la miosina, adherida a la molécula de actina, se desfosforila, lo que causa una disminución de su actividad ATPase. Como consecuencia de la reducción de la actividad del ATP, la cabeza de la miosina pierde la capacidad de desprenderse del filamento de actina, lo que mantiene el estado contraído. Como ya se mencionó, las células musculares lisas pueden entrar en el estado trabado y permanecer contraídas durante lapsos prolongados sin fatigarse. Se pueden contraer a modo de onda y producir movimientos peristálticos como los del tubo digestivo y la vía espermática del varón. O la contracción puede ocurrir en todo el músculo al mismo tiempo para producir movimientos expulsivos, como los movimientos de la vejiga urinaria, de la vesícula biliar y del útero. El músculo liso exhibe una actividad contráctil espontánea, en ausencia de estímulos nerviosos. La contracción del músculo liso suele estar regulada por neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo. La mayor parte del músculo liso está inervado en forma directa por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Y en el tubo digestivo, el tercer componente del sistema nervioso autónomo, la división entérica, es la fuente primaria de nervios para las capas musculares.
Además, las células musculares lisas pueden ser estimuladas o inhibidas mediante hormonas secretadas por la médula suprarrenal. Así también, por consiguiente, la contracción del músculo liso puede ser iniciada por hormonas secretadas desde la glándula pituitaria posterior, como la oxitocina y en menor medida la hormona antidiurética. Un ejemplo de esta oxitocina también es un estimulador potente de la contracción muscular lisa y la liberación de la neuropófisis, que desempeña un papel esencial en la contracción uterina durante el parto. Con frecuencia es utilizada para inducir o mejorar el trabajo del parto. Las terminales nerviosas en el músculo liso se dan por las fibras nerviosas que transcurren a través del tejido conjuntivo dentro de las haces de células musculares lisas. Los engrosamientos de la fibra nerviosa que se está atravesando ocurre contiguos a las células musculares que son inervadas. Los engrosamientos contienen vesículas sinápticas con transmisores neuromusculares. No obstante, el sitio neuromuscular no es comparable con la unión neuromuscular del músculo estriado. Por el contrario, la terminal nerviosa puede estar separada del músculo liso por una distancia considerable, a menudo de 10 milímetros a 20 milímetros. Las células musculares lisas establecen contacto con las células vecinas mediante uniones de hendidura. Como en el músculo cardíaco, la contracción se propaga de una célula a otra por medio de uniones de hendidura, por lo que las células del músculo liso están conectadas por uniones de hendidura, de manera que la despolarización puede difundirse rápidamente de unas células a otras, lo que hace posible que las células musculares se contraigan como una sola unidad. Las células musculares lisas tienen orgánulos típicos de las células secretoras. En la zona perinuclear se encuentran un retículo endoplasmático y un aparato de Golgi bien desarrollados. Así como las células musculares estriadas esqueléticas tienen un tejido conjuntivo que las rodea, como el endomisio y el perimisio, las células tienen secretores del tejido conjuntivo. Las células musculares también tienen. En el tejido conectivo, el músculo liso, hay vasos sanguíneos y nervios. Los vasos sanguíneos son importantes y no solo por la irrigación, sino también por llevar hormonas que influyen en la actividad del músculo liso y también en los nervios. Por último, las células musculares lisas pueden responder ante una lesión mediante la mitosis. Además, el músculo liso contiene poblaciones de células que se duplican con regularidad. El músculo liso del útero prolifera durante el ciclo menstrual normal y durante el embarazo. Se ha comprobado que las células musculares lisas nuevas se originan de las células madre mesenquimatosas indiferenciadas en la adventicia de los vasos sanguíneos. La diferenciación de las células progenitoras musculares lisas está regulada por una gran variedad de estímulos intracelulares y ambientales, y los músculos en desarrollo exhiben un amplio espectro de fenotipos diferentes en unas distintas etapas de desarrollo. Se ha comprobado que las células musculares lisas se desarrollan a partir de la división y diferenciación de las células endoteliales y periocitos durante el proceso de reparación después de una lesión vascular. Pueden formar un revestimiento casi completo del vaso sanguíneo con células que se parecen a las células musculares lisas. Y pues, ya está. A ver, ¿qué tal?